Carlos Yoshimito es sin duda uno de los prosistas más destacados del Perú y de Hispanoamérica de los últimos tiempos. Él acaba de publicar un nuevo libro de relatos, El peso inevitable de las palomas, bajo el sello de Seis Barral. Un libro en el que gira en torno a las diferentes percepciones de la realidad, pero que tiene otro punto en común, que es que el narrador está focalizado muchas veces en la infancia. Justamente sobre este libro conversé con Carlos y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que Carlos Yoshimito estará presente en esta próxima edición del High Festival en Arequipa, que arranca este 9 de noviembre y que va hasta el 12. También quiero recordarles que nos pueden seguir a nosotros en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial, y si quieren ver esta entrevista y otras más pueden buscarlas en mi canal en YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Carlos Yoshimito aquí en Letra Capital. Hola Carlos, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla a propósito de tu más reciente libro de cuentos, El peso inevitable de las palomas, que ha salido publicado por Seis Barral con una muy bonita portada además. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Carlos. Una alegría, como siempre, verte y conversar contigo. Bueno, yo quisiera empezar un poco esta charla preguntándote algo que para mí es una curiosidad, casi una obsesión, que es cómo se origina los libros, en este caso este conjunto de relatos, eh, Ujú, cómo fue aparecieron estos textos que luego van, digamos, formando el libro, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso ujú. este, de escritura? Bueno, es medio difícil para mí darle una biografía a este libro porque en él conviven muchos cuentos de periodos muy diferentes, ¿no? Son cuentos que tienen en promedio entre 20 y 10 años, ¿no? Por ejemplo, hay dos cuentos, eh, Un insólito brillo y Celebración en invierno, que escribí incluso antes de publicar Las Islas, ¿no? Hace mucho tiempo yo estuve calculando luego del proceso de edición final, ¿no? Que consistió básicamente en reconstruir, digamos, pasajes que conectaran cuentos entre sí. eh, ¿Cuántos años tenían? Y efectivamente tienen unos 20 años, ¿no? Y hay cuentos que tienen 10 años en promedio. Yo diría que la mayoría, ¿no? Lo que sucede es que, claro, cuando reconstruyo un poco eh, la, los, los túneles, ¿no? Que conectan las historias, dándole un cuerpo coherente al volumen, eh, lo que ocurrió fue que en muchos casos reescribí cosas, ¿no? Corregí y fui tratando en lo mejor que pude de darles un diálogo, ¿no? Más allá del tiempo, creo que hay una sensibilidad, ¿no? Y permite una sensibilidad común, quiero decir, y me permite pensar también mi propio proceso de escritura, ¿no? Así que ha sido un volumen particular, ¿no? Porque los demás que publiqué no es que fueran libros que escribiera muy pronto, ¿no? Pero sí que fueron pensados mucho más orgánicamente, ¿no? Este es un volumen que recopila, ¿no? Básicamente cuentos que estuvieron guardados muchos años, ¿no? Así que para mí es un misterio todavía, pues no tengo la suficiente distancia como para evaluarlo, ¿no? ¿Cuál es su organicidad, ¿no? Pero sospecho yo que lo que me interesa de él, del libro, es observar cómo han cambiado los cuentos en ese periodo, ¿no? Cómo puedo seguir mi propio proceso de transformación como escritor a través de ellos, ¿no? Porque, digamos, noto, por ejemplo, que Un insólito brillo, que es un relato que es extenso y tiene una narratividad mucho más visible, en el sentido de que hay una anécdota, ¿no? Alrededor de la cual todos los componentes del relato van, ¿no? Armándose progresivamente, hay como una exploración de la psicología de los personajes, ¿no? Es muy distinto a otro que es más reciente, ¿no? Que se llama Nada contra el cielo, ¿no?
que es una estética con la que yo creo, sospecho que hoy mismo me siento, me siento más cercano, ¿no? Más próximo también, ¿no? Que es un cuento con menos narratividad, que juega con imágenes, con impresiones, con sensibilidades, digamos, ¿no? De tipo estético más abstracto, ¿no? Que juega muchísimo más con las texturas de las atmósferas, ¿no? Y en el que la anécdota, digamos, no es tan relevante, ¿no? Que es mucho más importante, ¿no? La exploración del lenguaje en función de esas imágenes que se van, ¿no? Estimulando en el lector. O era la intención que yo tenía, ¿no? Que es cómo despertar reacciones en el lector sin que la anécdota sea tan relevante, ¿no? Claro, que es justamente un aspecto que se percibe claro, en tu obra, en el libro este, claro, quizás no tanto en, digamos, un insólito brillo, quizás no tanto, pero sí en los demás, ¿no? Esta cuestión del lenguaje y de las atmósferas, ¿no? Ujú, Y también una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es de los lugares, digamos, ¿no? Los lugares que se describen a través digamos, de un texto muy plagado de imágenes, no son ujú. digamos, meros decorados, sino que tienen una implicancia muy, muy directa en los personajes, ¿verdad? Ujú. Sí, por ejemplo, es en este cuento que se llama La Prefectura. El espacio es el desierto, ¿no? Es un cuento más o menos que tiene sus años. Yo calculé que debe tener unos 10 años, que escribí más o menos en el aluvión creativo del periodo en el que publiqué mi último libro, ¿no? Que es Los bosques tienen sus propias puertas, ¿no? Entonces, yo creo que hay allí algo que conecta ese volumen, pese a que ese volumen en concreto me ayudó a pensarme desde la ironía, por ejemplo, es un volumen que tiene cuentos con mucho más humor, ¿no? En el que me quería divertir más, ¿no? Pero La Prefectura es un cuento mucho más oscuro, sin embargo, creo que tiene muchas de las, digamos, búsquedas estéticas que tenía yo en ese momento, ¿no? Y efectivamente el espacio es central, ¿no? Porque lo que yo quería conseguir con ese cuento era hacer del espacio un personaje, ¿no? Y es el desierto, ¿no? Ese desierto que parece ser una bestia, ¿no? Una especie de bestia domesticada que luego traiciona esa confianza, ¿no? Pero casi toda la descripción va en función de esa relación, ¿no? De los que lo habitan, ¿no? Pero no deja de ser un espacio vivo, ¿no? Que transmite no solamente su autonomía como personaje, sino que va mutando y va transformándose en función precisamente de las sensaciones, de los miedos, ¿no? De las ansiedades de los personajes, ¿no? Está muy unido a la niña, por ejemplo, a través de cuya focalización todo el relato avanza, ¿no? Así que efectivamente, ¿no? Es un relato, por ejemplo, que tiene esa relación espacial subjetiva, ¿no? El espacio es una extensión de la subjetividad de los personajes, ¿no? Cosa que a mí me interesa mucho, no es la primera vez que lo hago, porque efectivamente hay una diferencia bastante grande entre el espacio y la atmósfera, ¿no? Y la atmósfera eh, es el espacio procesado a través de la emoción, ¿no? No es un lugar concreto, sino es cómo el personaje percibe el espacio, ¿no? Y en ese Las sentido, sensaciones que claro, te dan, claro. efectivamente, ¿no? Y por eso, claro, uno tiene la opresión, ¿no? Y era lo que yo buscaba del personaje, de la protagonista niña, ¿no? En su soledad, en su vulnerabilidad, ¿no? Ante ese cuerpo medio deforme, fluctuante, que es el desierto, ¿no? Que es el espacio de acogida a través de la violencia heredada por el padrino, ¿no? Que la cuida, pero que guarda, ¿no? Ese secreto, ¿no? De la precariedad que está debajo de sus pies, básicamente, ¿no? Que la mueven, la desestabilizan y finalmente la terminan poseyendo, ¿no? Absorbiéndola casi, ¿no? Así que, claro, a mí me parece una buena lectura, ¿no? El espacio efectivamente como una proyección, ¿no? Como una sombra del personaje, ¿no? Es algo que me interesa. Nada contra el cielo también, ¿no? Ese espacio blanco, ¿no? Que se ubica en este caso en una prefectura japonesa, efectivamente también es el espacio de la soledad, ¿no? De la precariedad del individuo que está solo, ¿no?
Eh, Así que me interesaba mucho explorar la psicología de los personajes a partir de estas abstracciones, ¿no? Que el espacio no fuera únicamente el lugar, ¿no? El territorio sobre que se asientan los personajes de un modo independiente, sino que, ¿no? Los absorbe, los contiene, ¿no? Y los guía en cierto modo, ¿no? Eh, sí, pues claro, el desierto, donde digamos el espacio toma ese carácter de personaje, incluso eh, la niña habla del desierto como protector o que por lo menos como Ujú, búsqueda de protección, pero también hay otros lugares que también adquieren esa importancia, ¿no? Desde una ciudad hasta algo más pequeño como una habitación, que es lo que me ujú, ujú, llama la atención. Eh, Otra cosa es que también uno puede notar en algunos cuentos, quizás más en unos que en otros, por ejemplo, quizás más en, en este cuento que es el habla de la inminencia de las transformaciones, es también la percepción, ¿no? Es este ujú. caso que indaga sobre las diferentes percepciones que uno puede tener, ¿no? En este caso, también a partir de una niña eh, que observa no quiero hacer spoiler, pero observa un ovni que está digamos, a punto de lanzarse. Ujú. Sí, fíjate, ese es el cuento más reciente. Los dos más cortos son los que escribí, yo diría, estaba la idea, ¿no? Tenía los bocetos, ¿no? No recuerdo eso así cuándo, pero los terminé de escribir para el volumen, por ejemplo, ¿no? Ahí muy concretamente creo que son los cuentos más inmediatos, ¿no? Y es un cuento que sí, efectivamente me parece a mí, ¿no? La sensación que tuve cuando lo terminé eh, era un modo de hablar también sobre la pandemia, ¿no? Es decir, ese tiempo de encierro, ¿no? Que es que todos vivimos, ¿no? Claro, en la historia es un encierro de otro tipo, ¿no? Ella habla de una epidemia, ¿no? Una epidemia sin nombre, ¿no? eh, que las persigue, que los padres, ¿no? De los cuales los padres intentan cuidarlas, ¿no? Una especie de epidemia onírica, ¿no? Algo que sueñan, ¿no? Algo que infecta sus sueños, ¿no? Y no me interesaba desarrollar esa historia tanto, ¿no? Por eso, efectivamente, lo que yo quería era tener como una visión, ¿no? Que la niña presentara en estos fragmentos, ¿no? En 4 fragmentos breves, presentara una especie de relación con el miedo y la fascinación, ¿no? ¿Sí? Porque ella se fascina con el hombre pájaro, ¿no? El hombre suicida que ha saltado, ¿no? Pero su percepción se interrumpe, ¿no? Ella siente que el tiempo se ha roto, ¿no? Que en realidad ese espectro que ha saltado en realidad, ¿no? Sigue cayendo, ¿no? Dentro de ella. Entonces, claro, me interesaba, por ejemplo, allí estéticamente jugar con esos fragmentos, hacer que toda la evocación se convirtiera en una especie de deleite del lenguaje, ¿no? Eh, Parecía que la única forma de hacer que ese cuento, ¿no? Valiera, digamos, como reflexión, tenía que pasar siempre por el lenguaje, ¿no? Con el lenguaje como protagonista, ¿no? Porque ahí propiamente no hay anécdota, ¿no? Es el lenguaje de la niña explorándose a sí mismo. Y aquí sí, cuando lo edité, me di cuenta de que hay mucha influencia ahí de Clarice Lispector, por ejemplo, ¿no? Creo que es un cuento bastante lispectoriano, ¿no? La Lispector de Aguaviva, por ejemplo, creo que está ahí. Pero evidentemente, claro, mi juicio no es muy preciso, ¿no? Yo diría que ahí está mi influencia de Clarice Lispector, incluso en algunas frases. Pero me interesa eso también en la reconstrucción de las historias, ¿no? Cómo el lenguaje se vuelve autónomo, ¿no? Se vuelve autosuficiente casi, ¿no? Que trasciende la anécdota, ¿no? Y eso era lo que me refería al principio, ¿no? Porque, por ejemplo, con respecto a otros cuentos, por ejemplo, eh, este cuento que ocurre en la selva, ¿no? Que también tiene este espacio autónomo, ¿no? Es el espacio de la selva de Satipo, ¿no? En la que se va encerrando este japonés que va en busca de una mariposa, ¿no? Y termina atrapado en el cuerpo de la mariposa al final, ¿no? Otro spoiler. Eh, pero ahí hay una anécdota clara, ¿no? De hecho, creo que es el cuento más narrativo de todos, ¿no? Muy sencillo, además. Interesante explorar ahí la sencillez del relato, ¿no? Como argumento. Pero si uno contrasta ese por ejemplo, este cuento que mencionabas, Inminencia de las Transformaciones, y
por ejemplo, El hombre junto a la cama, me parece, ¿no? Que es el más corto de todos. Sí, el hombre junto a la cama. Son relatos en los que la anécdota, ¿no? Se queda de lado, incluso en su extrema brevedad, para que el lenguaje sea el que compense y de asuma toda la responsabilidad de la lectura, ¿no? Así que sí, como ves, es un libro muy, digamos, caótico en cierto modo, ¿no? Es casi como un palimpsesto lleno ¿no? de capas. Y yo creo que es algo muy inevitable también cuando uno, ¿no? Reconstruye en el tiempo su propia evolución. Cosa que a mí me hace muy feliz porque algo que siempre he querido hacer es no repetirme, ¿no? Y viendo, claro, que este es un libro que ha sido publicado después de 10 años, es decir, no había publicado nada hace 10 años. Y Las Islas, por ejemplo, lo publiqué por primera vez en el año 2006. Siento que no me ha ido tan mal explorando ¿no? esta inquietud estética, porque no hay repeticiones, me da la impresión, ¿no? Y es algo que yo, digamos, siempre tuve claro, ¿no? Es decir, Las Islas tuvo, ¿no? Su forma, ¿no? Pero repetir digamos, esa búsqueda quedaba atrapado, ¿no? Entonces, creo que cada cuento y cada libro, ¿no? Compilado ha tenido su propia diferencia, ¿no? Cosa que a mí me agrada, ¿no? Como proyecto, digamos, general, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo, digamos, tienes ciertas recurrencias y que ellas son por parte de tu propia propuesta. Y en ese sentido pensaba también digamos, el lector, quienes te leemos, pero también Ujú, cómo tú concibes a ese lector, digamos, ¿no? O sea, el ujú, lector de tus libros es un lector activo, digamos, no ujú, es un lector ujú. pasivo, ¿no? Justamente Sí, porque, efectivamente. eh, digamos, la anécdota es lo mínimo, hay mayor trabajo con el lenguaje, con lo que no se dice, ¿no? Y que uno Ujú. tiene que este, completar de alguna manera. Sí, efectivamente, yo busco ese lector o esa lectora, ¿no? Es decir, no, aprecio mucho a los lectores que, por ejemplo, siguen elogiando Las Islas, ¿no? Que es algo muy agradable, pues es un libro que se reeditó hace no mucho en Argentina, ¿no? Y por lo cual, pues, siempre es feliz ver que un libro sobrevive un poco incluso a uno mismo, ¿no? Pero yo en ese proceso de edición, por ejemplo, el de la edición argentina, al volver a leer el libro, claro, decía, mira, esto está bien, me gusta, ¿no? Pero ya no me reconozco tanto ahí en ello, ¿no? Así que, claro, uno va dejando sus propias huellas, ¿no? Es un ejercicio de la nostalgia también. Pero sí, y si bien agradezco que haya lectores, ¿no? Que recuerden con tanta generosidad a veces ese libro, no me satisface del todo el lector que solo se queda en ese libro, ¿no? Me interesa el lector que cambia conmigo, ¿no? Que intenta, pues, que lo desafíen un poco más, ¿no? Y si bien mi búsqueda todavía es muy incompleta, efectivamente a mí lo que me interesa como lector, ¿no? Y de hecho es otra transformación, porque como lector uno se transforma también, ¿no? Yo apreciaba, no, todavía aprecio, ¿no? Muchísimo a Rubén Fonseca, ¿no? No sé, a Truman Capote, que eran mis autores, ¿no? Más, eh, digamos, de algún modo influyentes en mi trabajo cuando escribí Las Islas, ¿no? Pero hoy en día leo otras cosas, ¿no? Entonces creo que uno, pues efectivamente se transforma como lector, se transforma como escritor, y eso gira en torno a, pues, esas búsquedas, ¿no? Personales que te convocan, ¿no? A encontrar el placer en otras formas, ¿no? En otras búsquedas, ¿no? Y me interesa mucho ese escritor, esa escritora que, como te mencionaba, la Clarice Lispector de Agua Viva, eh, casi no escribe, ¿no? Es decir, es decir, de modo tradicional, quiero decir, ¿no? Que no busca en la escritura la función básicamente comunicativa, ¿no? Que más bien explora eso que el lenguaje no puede decir, ¿no? Que siempre está en esa orilla, en esa, ¿no? Inminencia de la caída, ¿no? Eh, ¿Sí? ¿Qué es lo que no dice el lenguaje? ¿No? Me interesa mucho esa
digamos, estética, así que podemos llamarla así, ¿no? Eh, Ahora, no creo haber llegado a ese borde, ¿no? Ojalá pueda en algún momento sofisticar mi lenguaje para no decir, ¿no? Pero de momento creo que he ido haciendo más radical, digamos, en cierto modo esa búsqueda, ¿no? Eh, y eso puede ser bastante, digamos, traicionero, ¿no? Para aquel que lee las islas como como un modelo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ya voy a comprar el segundo libro, el tercer libro y voy a, ¿no? Seguir buscando es lo que ese libro me proporcionó, el placer de ese libro. Entonces hay mucho desencanto a veces, ¿no? Y bueno, pues ya el tercer libro es un fracaso, porque no, pero es una apuesta distinta, ¿no? Creo que esa movilidad del lector o de la lectora que no se satisface, ¿no? Eh, me interesa como, digamos, interlocución, ¿no? Más que, digamos, un lector adoctrinado, dócil, ¿no? Que encuentra un modelo, ¿no? Lo disfruta ¿no? Y se queda pegado como al caramelo o al dulce, ¿no? Es muy agradable, es placentero y se queda allí detenido, ¿no? Pero me interesa que haya otras inquietudes que no se, digamos, satisfagan, ¿no? Así que en cierto modo creo que mi escritura va por allí, ¿no? Y mi lectura sobre todo también. Volviendo un poco al libro, una de las cosas que también me dio mucha curiosidad es que la focalización de varios cuentos están fundados en niños, en niñas incluso. Eh, Ujú, y pensaba que si había alguna influencia a partir de tu experiencia con la paternidad. Eh, ujú. Oye, es una buena pregunta, sí, fíjate que me lo pregunto, pero ya en Lecciones para un niño que ya tarde había mucha focalización en niños, ¿no? No sé a qué viene eso, me lo pregunté el otro día. Antecede a mi paternidad, ¿no? Eh, sí, que es una experiencia fulminante, ¿no? Ser padre es una experiencia que transforma completamente tu sensibilidad, tu modo de ver y percibir las cosas, ¿no? Eh, pero en lo que respecta a la construcción de personajes infantiles, creo que ya venía de antes, ¿no? No así en las islas, porque en las islas el único cuento, si no me equivoco, es, y muy parcialmente, porque es un adulto que cuenta en momentos desde la subjetividad del niño, que es la isla, ¿no? Cuando evoca la infancia, pero ya desde Lecciones para un niño que llega tarde hay niños, ¿no? El cuento de Margarita y Gregorio, el pianista, el niño, ¿no? Que tortura insectos, ya es un mundo infantil, ¿no? En lecciones, en los bosques tienen sus propias puertas, no ves, eso me recordar, creo que no, pero aquí retomo un poco eso, esa perspectiva, sí. No sabría decirte qué es, ¿no? ¿Qué es lo que me proporciona la voz infantil? Eh, Tal vez tenga que ver con que me da la posibilidad de contar y examinar, eh, digamos, una perspectiva que está más cercana al asombro, ¿no? Como si los niños tuvieran esa mirada más transparente de las cosas, precisamente lo que decíamos antes, ¿no? Como el lenguaje, ¿no? Busca decir eso que no, digamos, más allá de la comunicación, que es esa especie digamos, cristalización que te da el mundo adulto, ¿no? En el que las cosas se giran siempre en torno a un orden concreto, ¿no? En el que, digamos, la vida se domestica, se vuelve ordenada, ¿no? De algún modo, eh, ¿cómo se dice esto? eh, de algún modo previsible, ¿no? Y tal vez la mirada infantil precisamente, ¿no? Por esa participación un poco más cercana a lo sublime, ¿no? A lo asombroso, ¿no? Tal vez ahí hay algo, un misterio que me interesa explorar, ¿no? La inocencia del niño, ¿no? O de la niña que ve las cosas desde el asombro y la novedad, ¿no? Tal vez ahí haya algo que me interesa estéticamente, ¿no? Pero sí, por ejemplo, la niña
eh, ese cuento, La Prefectura, ¿no? Es la niña que está en el desconcierto del desierto, ¿no? Eh, y también está la niña de inminencia de las transformaciones, ¿no? Así que sí, hay una constante, efectivamente. No sabría darte una explicación concreta. La intuición que tengo es que tal vez esté en ese ámbito, ¿no? Son los cuentos más misteriosos también, tal vez tenga que ver con ese misterio, ¿no? Infantil, ¿no? De las cosas que los niños pueden percibir, ¿no? Y que la vida adulta ha ido, ¿no? Por el contrario, cristalizando, oscureciendo, ¿no? Domesticando, ¿no? Tal vez tenga que ver con esa voz, ¿no? De la, digamos, que busca transmitir esa percepción, ¿no? Velada, de algún modo adormecida del mundo, del mundo adulto, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Podríamos seguir horas y horas, pero ya se cumplió el tiempo, y nada, agradecerte. Siempre es un placer conversar contigo. No, gracias a ti, Carlos. La verdad es que siempre es una alegría. Me ayudan mucho esas entrevistas porque además pienso, ¿no? No tengo una, digamos, aproximación inmediata a las historias que escribo y publico. Y siempre que converso con personas como tú me ayudan a, digamos, reflexionar y a darle un sentido tal vez a posteriori, ¿no? Que es también otro proceso de reescritura, ¿no? De las historias. ¿No? Así que un placer. Ojalá que podamos vernos en algún momento en persona. Dos cosas. Gracias.